Vista de la causa, recaía en el rol 2670 del año 2014. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por doña Claudia Bichner Asenjo respecto del artículo 255 del Código Penal. Tiene la palabra el relator de la causa, Rodrigo Pica. Gracias, señora presidenta. Con fecha 3 de junio de 2014, el abogado César Alejandro Gárnica, en representación de Claudia Bichner Asenjo, ha solicitado la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 255 del Código Penal, por cuanto en su aplicación se vulneraría el artículo 19, numeral tercero, inciso final de la Carta Fundamental, en cuanto a los principios de legalidad penal y descripción expresa de la conducta sancionada, agregándose posteriormente vulneraciones al debido proceso y al contenido esencial de los derechos. El precepto cuya aplicación se impugna dispone: el empleado público que, desempeñando un acto del servicio, cometiere cualquier vejación injusta contra las personas o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para el desempeño del respectivo servicio, será castigado con la pena de suspensión del empleo en cualquiera de sus grados y multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales. La gestión invocada es una investigación penal formalizada en contra de la requirente por la figura típica contenida en el precepto cuya aplicación se impugna en el marco del ejercicio de su profesión de educadora de párvulos en la Escuela Municipal España de Valdivia. Los hechos imputados y controvertidos, calificados por el ente persecutor como maltratos y vejámenes, consisten en obligar a comer mediante golpes, gritar y tocar un pito de forma intimidatoria en la sala de clases. Expone la requirente que el precepto legal impugnado no cumpliría con la exigencia constitucional de descripción suficiente de los elementos del tipo, que a lo menos en sus aspectos esenciales debe estar expresamente enunciado por el legislador, admitiendo que sus elementos accidentales podrían completarse mediante normativa de rango infralegal. Señala que no existe norma alguna que complemente el contenido de la conducta típica que se sanciona en el precepto impugnado, motivo por el cual queda entregado al arbitrio del tribunal sentenciador del fondo mediante la determinación en la sentencia definitiva del concepto de, comillas, vejación injusta. Argumenta que se ha declarado la inconstitucionalidad de normas que no describen el hecho típico, que lo hacen de forma vaga e imprecisa, pues el estándar de densidad normativa exigido por la Constitución es una garantía de seguridad jurídica para el justiciable, diferenciando las leyes penales en blanco de las abiertas, a lo cual se refiere en detalle. Señala que en el caso concreto el núcleo esencial es el concepto de, comillas, cualquier vejamen, cierre de comillas, lo cual denota malestar, menoscabo o perjuicio, acompañado del calificativo de injusto, dando a entender paradójicamente que para el legislador, al parecer, existirían los vejámenes justos, sin que exista un parámetro de limitación, referencia ni elemento alguno, aumentando así la indeterminación y calificando la norma cuestionada como una ley penal abierta, que vulnera además la garantía del contenido esencial de los derechos y el derecho a un debido proceso al impedirle la defensa frente a un tipo no definido o que no se encuentra lleno suficientemente de contenido preciso y objetivo. Por todo lo puesto, solicita se declare inaplicable el artículo 255 del Código Penal, en tanto sanciona como delito, comillas, cualquier vejamen injusto, cierre de comillas, tal cual se señala en la parte petitoria del requerimiento. Acogido a tramitación el libelo de inaplicabilidad por la segunda sala, se confirió traslado para resolver acerca de su admisibilidad. El Ministerio Público solicitó en sede de admisibilidad su rechazo, alegando que carece de fundamento plausible y no se encuentra razonablemente fundado, al ser una cuestión de mera legalidad acerca de la determinación del tipo y el alcance de la norma que lo establece en relación a la determinación del hecho punible, lo cual a su vez incide en la determinación de la legislación material aplicable para subsumir el hecho, cuestión que corresponde a la actividad propia de la órbita de competencia de los jueces del fondo en sede penal. Agrega que los cuestionamientos formulados apuntan a la correcta interpretación de la ley, en específico del precepto impugnado, todo lo cual redundaría en la inadmisibilidad del libelo de inaplicabilidad, a lo cual además la requiriente suma calificativos de mérito acerca de la actividad de la Fiscalía, lo cual es impropio de esta sede. Declarada la admisibilidad del requerimiento, se ordenó suspender el procedimiento en la gestión invocada y se confirió traslado para resolver acerca del fondo del conflicto de constitucionalidad. El Ministerio Público, evacuando el traslado de fondo, da lata cuenta de los antecedentes de la gestión, detalla que los hechos constitutivos que motivan la formalización
consisten en desplegar un conjunto de actos consistentes en malos tratos físicos y psicológicos hacia los menores de 4 años de edad a cargo de la parvularia imputada, descalificaciones verbales, gritos, groserías, zamarreos, tomarlos por la fuerza, golpearlos contra sillas y pared, provocar vómitos y obligar a comer el resto de los alimentos así contaminados, según se señala en el escrito textualmente, por lo cual se formalizó la investigación en su contra. Sostiene el persecutor que no se produce efecto contrario a la Constitución, en tanto el concepto típico de cualquier vejación injusta, utilizado por la legislación y cometido por funcionario público, aparece en nuestro Código Penal el año 1874, teniendo sus antecedentes en el Código Español de 1848, agregando que en dicho país el nuevo Código del año 1995 sigue expresando el concepto de vejación injusta. Expone que la norma chilena se encuadra dentro del párrafo del Código sobre los abusos contra particulares y que su contenido es el mismo del texto original del Código del año 1874, que los profesores Politov, Matus y Ramírez lo caracterizan como maltratos, perjuicios, molestias, gravámenes cometidos por empleado público en acto de servicio. Agrega que vejar es maltratar, molestar, perseguir, perjudicar o hacer padecer, lo cual no tiene nada de impreciso, descartando la supuesta imposibilidad de conocer el tipo que alega la parte requirente. Argumenta que para el profesor Curie la conducta no se agota en el verbo rector, pues se establece además un sujeto activo específico y un complemento que la delimita, que el adverbio cualquier es clarificador y que el adjetivo injusta es una referencia normativa del tipo que permite acotarlo, por lo cual no es efectiva la argumentación de supuesta indeterminación de la requirente. Posteriormente se refiere latamente a los estándares de descripción del hecho típico en la jurisprudencia de este tribunal sobre control de constitucionalidad de leyes penales, en especial alusión a las sentencias dictadas respecto de las denominadas leyes penales en blanco, exponiendo que la expresión vejar, desde la argumentación ya señalada, no supondría un desafío cognitivo, lo cual impide acceder a conocer el fondo del cuestionamiento de constitucionalidad planteado por la requirente. En cuanto a la expresión injusta, que se agrega como calificativo de la vejación, reitera que es una referencia normativa, tipología que ha sido latamente tratada y validada por este tribunal a propósito de la expresión conviviente, establecida también como referencia normativa en el tipo del artículo 390 del Código Penal, que fue cuestionado y declarado expresamente ajustado a la Constitución por este tribunal en sentencia Rol 1432. Por todo lo expuesto, solicitó el rechazo del requerimiento. A foja 62, compareció el abogado de la parte querellante de la gestión invocada, constituyendo poder en forma y ratificando lo obrado el día de hoy, formulando un conjunto de observaciones que en síntesis dan cuenta de la argumentación del requerimiento y explican el sentido de la norma en una línea bastante similar a la expuesta por el Ministerio Público, deteniéndose especialmente en el concepto de vejamen en la doctrina penal. Da cuenta del carácter concreto del control de inaplicabilidad y concluye que la expresión vejamen no alude a cualquier tipo de maltrato indeterminado, sino que a aquel que ridiculiza, humilla, menosprecia o menoscaba la honra y la dignidad de quien lo sufre en un claro sentido infamante. Agrega que la expresión injusta alude al ejercicio de las funciones públicas, atendido que este tipo tiene un sujeto especial, excluyendo las molestias connaturales al ejercicio de las funciones públicas derivadas del cargo del sujeto activo, de forma tal que injusto es el maltrato que carece de justificación normativa, pues, como lo señala el profesor Mario Garrido Montt, el cumplimiento de un deber no puede ser utilizado para justificar un acto típico o marginar su tipicidad a este respecto. Finalmente, se refiere también latamente a los estándares doctrinales y jurisprudenciales respecto de las leyes en blanco, concluyendo que el tipo es comprensible y que no se vulnera la garantía de descripción suficiente. Concluida la tramitación del proceso, se ordenó traer los autos en relación. Es todo, señora presidenta. Señores abogados, ¿tienen ustedes rectificaciones o ampliaciones respecto a la relación que hemos escuchado? Vamos a proceder entonces a escuchar los alegatos. Tiene la palabra en primer lugar por el Ministerio Público el abogado señor Hernán Ferreira Leiva, hasta por 15 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Con su autorización alego para que se desestime el requerimiento planteado en este caso por la defensa de la imputada señora Büchner, quien ejercía como parvularia en un colegio público en la ciudad de Valdivia.
efectivamente, la disposición cuestionada, a lo que ya se ha hecho referencia, ha sido utilizada por el Ministerio Público en un acto de formalización que se llevó a cabo el 28 de enero de este año respecto de la señora Büchner, por la cual se le comunicó que se le investigaba por hechos que básicamente se desarrollaron durante el año 2013, por lo que tenemos noticia, entre abril y junio de ese año, consistentes en, durante el ejercicio de sus funciones como empleada pública, ¿no es cierto?, en este caso, de la escuela pública a la que ya hemos hecho referencia, habría ejercido respecto de menores de edad que estaban bajo su cuidado malos tratos, tanto físicos como psicológicos, que están descritos en el acto de la formalización y que hemos también incluido entre los argumentos de cuando evacuamos el traslado de este requerimiento. Nuestra contestación básicamente ha partido con una cuestión histórica, bajo el convencimiento de que naturalmente una disposición penal, en la medida que tiene una mayor cantidad de tiempo presente en un sistema legal, adquiere desde luego por su sola antigüedad muchas veces una característica de certeza que yo creo ponen muchas dificultades a el desarrollo o el desempeño eficiente del presente requerimiento. Naturalmente una disposición penal nueva que abarque aspectos nuevos de las relaciones sociales o el tipo de actividades sociales novedosas, ¿no es cierto?, que van desarrollándose en la medida que se desarrolla también el conjunto social, plantean estos desafíos de manera más marcada que aquellos que tienen una presencia en el sistema legal tan antigua como esta norma. Y por eso hemos hecho referencia en una parte importante de nuestra contestación a la historia que ha tenido esta disposición legal, que es una disposición legal antigua que nos acompaña de la década del 70 del siglo XIX, ¿no?, y está presente en el Código Penal prácticamente en los mismos términos. Y en paralelo las referencias naturales que hemos hecho también en su minuto al Código Penal español del año 48 a 50 y el actual del año 95 sobre este particular, que ha mantenido también la misma forma de expresar el contenido fáctico del hecho que se está en este caso incriminando. En el caso español, esto ha sido en el año 95 tratado en definitiva como una falta, se ha disminuido porque se ha incluido en el Código Penal y se ha producido una reforma ocupando espacios, elementos más graves como las torturas. Entonces se redujo entonces estos vejámenes a una falta, son vejámenes que tienen consecuencias leves y se trata de esta manera, pero la tipicidad o la forma en que está expresada la conducta incriminada es exactamente la misma. Nos parece que con una presencia cercana a los 150 años del sistema legal, los cuestionamientos que se puedan hacer respecto a esta disposición, precisamente en lo que interesa, que es determinar si se cumple con la certeza y con la seguridad, ¿no es cierto?, del hecho que se está incriminando como seguridad para los ciudadanos, ya requiere explicaciones bastante superiores, ¿no?, que en este caso nos parece no se entregan. Y precisamente ya en los elementos que están planteados en el tipo, el requirente se ha concentrado fundamentalmente en la expresión cualquier vejamen injusto, ¿no? Y a este respecto, principalmente en lo que ha sido el debate en nivel constitucional sobre leyes penales en blanco o la exigencia de concreción o determinación de las normas penales, tiene esta disposición legal un núcleo central que es bastante claro y que está configurado con un verbo rector, que también es claro, y que es el verbo de vejar, ¿no? La vejación a que se hace referencia, evidentemente, da cuenta de una conducta que se contiene a su vez en un verbo, que es el verbo vejar, que tiene en nuestro lenguaje una significación bastante clara. Está, desde luego, el significado que se le otorga en el diccionario de la Real Academia Española, y los tratadistas que han repasado este tipo penal, como los profesores Politov, Matus y Ramírez, han acordado también sobre ese mismo aspecto el contenido de esta conducta típica, diciendo que se trata de malos tratos, de perjuicio, molestias y gravámenes impuestos a las personas por el funcionario público en el cumplimiento de sus funciones. Adicionalmente a estos elementos, en el ámbito también de la concreción, hemos querido hacer ver asimismo que además este tipo penal se concreta en un tipo de sujeto especial, que es un funcionario público y en una ocasión particular.
que es precisamente en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Lo que desde luego son elementos que delimitan y colaboran desde luego con el nivel de concreción que se le demanda a las normas penales, el tipo bajo el cual se va a imponer en definitiva un castigo. Y así, como hemos dicho, estamos hablando del funcionario público y en el cumplimiento de sus funciones como complementos necesarios al verbo rector. La referencia a cualquier vejación injusta, en cuanto a cualquier tipo de vejación, nos parece no introduce ningún elemento que haga más difícil precisar cuál es el contenido del verbo rector. Sencillamente está admitiendo como vejación a cualquiera de estas, me refiero a las formas que estas pueden ser llevadas a cabo, en tanto se cumpla con los verbos que están comprometidos en la voz vejación, que como hemos dicho es el centro o el núcleo de la actividad que está incriminada en este caso. Y probablemente el más complejo sea la referencia a que se trate de vejaciones injustas. En primer término, la injusticia a que se hace referencia en este caso tiene que ver con un elemento más de concreción, es decir, funciona en el sentido de restringir precisamente las actividades incriminadas y no parece tener un efecto expansivo que afecte en este sentido el grado de concreción de la conducta. Y a este respecto, como concepto normativo, fundamentalmente la discusión a que ha dado lugar este tipo de expresiones o de conceptos normativos tiene que ver con, tratándose de una referencia clara a la antijuridicidad, ¿no es cierto?, del hecho, si esta antijuridicidad por el hecho de estar incluido en el tipo penal pasa a formar parte del tipo o si se mantiene en el ámbito de la antijuridicidad. Y esta discusión teóricamente tiene incidencia en problemas de error en materia penal, por tanto podría ser eventualmente un error de tipo y no un error de prohibición, pero en general se entiende que en el grado de concreción esta discusión no tiene bastante relevancia. Desde que desde luego el tipo de incriminación que se puede hacer a este respecto permanece en relación con el tema que nos interesa, que es determinar la conducta precisa que se está discutiendo, se mantiene absolutamente incólume. Excelentísimo tribunal, por estas razones que son fundamentalmente las que expusimos en nuestra contestación, nos parece que el tipo penal cumple con los estándares que en esta instancia frecuentemente se han ido estableciendo a lo largo del tiempo. Nos parece que hay un núcleo claramente descrito que satisface la demanda constitucional de concreción, motivos por los cuales solicitamos que se desestime este requerimiento de inaplicabilidad. Eso es todo, señora presidenta. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación por la parte querellante en la gestión pendiente invocada el abogado señor Félix Manuel Carrasco Fuentes, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, alego en representación de los querellantes, padres de las víctimas, los menores de edad que han sido vulnerados y respecto de los cuales se ha formalizado a la señora Claudia Bichner Asenjo en la causa RIT 3236-2013 seguida en el tribunal, en el juzgado de garantía de Valdivia, desde ya solicitando su rechazo al recurso interpuesto. El requerente señala de que el artículo 155 sería contrario a la Constitución, que sería inconstitucional, por lo cual solicita la declaración de inaplicabilidad. Respecto de lo cual señala que esto sería, al parecer, una norma penal en blanco abierta, una ley penal en blanco abierta, y que sería contrario al artículo 19, número 3, inciso octavo de la Constitución. Respecto de esto, rechazamos absolutamente sus argumentos, por cuanto estimamos, y para no ser redundante con lo ya señalado tanto en la relación como por el Ministerio Público, vamos a ser bastante precisos, señalando de que se solicita el rechazo por cuanto la norma es clara, entendemos que se basta a sí mismo. El artículo 155 posee elementos que se pueden seguir claramente, señalando que el empleado público que desempeñando un acto del servicio cometiera cualquier vejación injusta en contra de las personas o usara premios legítimos necesarios para el desempeño de sus funciones será condenado con las sanciones que establece la ley. En ese sentido, los elementos son claros. Un empleado público que realice una vejación injusta en el marco de sus funciones. Acá los conceptos principales son la vejación. Y la vejación es algo que puede ser entendido claramente. Así el autor Labatut nos señala que vejación es cualquier maltrato, molestia, perjuicio o gravamen de que se haga víctima a una persona.
lo que se condice con lo establecido en el diccionario de la Real Academia Española, que señala que el concepto vejación dice relación con maltratar, molestar, perseguir a alguien, perjudicarle o hacerle padecer. En ese sentido, sí tenemos que señalar de que en este caso no se trata de cualquier persona, se trata de un empleado público, un funcionario público, lo cual en esta causa ha quedado demostrado por el decreto de nombramiento de la imputada. Por lo tanto, obviamente los estándares deben ser un poquito más elevados a cualquier persona, y más en el caso de que, con casos como este, que trabaja con menores de edad. Y en ese sentido, siguiendo con el análisis del concepto de vejación, hablamos que en este caso debe ser más allá, no es cualquier molestia de la cual sea víctima cualquier persona o usuario del sistema público, sino que se trataría de maltratos que sean humillantes, que ridiculicen a los usuarios. Y en ese sentido, las situaciones descritas en la formalización son situaciones que claramente podrían quedar encasilladas. Se habló en la formalización de que eran maltratos, zamarreos, obligaciones a comer, alimento incluso regurgitado por los menores, por lo tanto sí podrían estar encasillados dentro de esta situación. Y el que sea vejaciones injustas, estimamos que sean al menos que no se encuentre una justificación normativa en lo que entendemos que se da en este caso. Por tanto, entendemos que la norma, el artículo 155, se basta a sí mismo. No es necesario aquí un reglamento, una ley complementaria para poder determinar qué es una vejación injusta. Con los conceptos generales, usuales, ya lo podríamos entender. En ese sentido, estimamos que no se trataría de una ley penal en blanco abierta. Y que, como señala recientemente, no es necesario tampoco que la conducta se describa específicamente. Caería aquí en el ridículo quizás de que tendríamos que analizar cada una de las situaciones, ejemplificar cada una de las situaciones para poder satisfacer los intereses, en este caso, del requirente. Situaciones como esta incluso han sido resueltas por este excelentísimo tribunal, y permítame citar dos sentencias en la parte pertinente, en la causa Rol 24-4 de agosto del 2004, que señala: la función garantista de la ley se entiende cumplida cuando la conducta que se sanciona está claramente descrita en la ley, pero es necesario que sea de un modo acabado, perfecto, de tal manera llena que se basta a sí mismo incluso en todos sus aspectos no esenciales. Asimismo, en sentencia de este excelentísimo tribunal, en causa Rol 1443 del 2009, en el considerando 28 de agosto del 2010, nos señala: el carácter expreso, claro, patente, especificado, que conforme a la Constitución debe contener la descripción de la conducta, no se identifica con la totalidad o integridad, sino que está asociado a la comprensión y conocimiento por las personas de sus elementos esenciales. En ese sentido, y de acuerdo ya a lo expuesto, entendemos que la norma, el artículo 255 del Código Penal, se basta a sí mismo, no es una norma inconstitucional, porque de su sola lectura ya se puede comprender los elementos que sancionables. En mérito de lo expuesto, su excelentísimo tribunal, solicito sea rechazado el recurso de inaplicación. Señora ministra, señores ministros, pregunta a los abogados de las partes, el ministro Bertelsen. Su intermedio, señora presidenta, quisiera preguntar al abogado del Ministerio Público, sin perjuicio que el abogado de la parte querellante pudiera también aportar elementos de juicio a dos preguntas que le voy a efectuar. Una, si este tipo penal se ha aplicado, por lo menos últimamente, a profesores de establecimientos públicos. Y la otra pregunta, que incide en una relación con la garantía de igualdad ante la ley, ¿no es cierto? ¿Qué haría el Ministerio Público si quien realizara las conductas que se le imputan a la señora Bichner fuera un profesor de un colegio particular? Tiene la palabra señor Ferreira. Gracias, señoría.
Bueno, por lo menos en el sistema del Código Procesal Penal hay un caso fallado de aplicación del 255, es una causa de Puerto Montt. Hay una condena ratificada por la Corte de Apelaciones de esa ciudad, porque se discutió esto después por vía de un recurso de nulidad. El recurso corresponde a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt número 77 del año 2011. Aquí, evidentemente, hay un ámbito de decisión. ¿Era un profesor? Sí, era una profesora, sí, es una profesora. En este caso era un colegio, me da la impresión que era particular, y la discusión tenía que ver con la función pública, que no es un aspecto debatido en este escenario, pero que sabemos hay un conjunto de normas penales que plantean ese tipo de desafíos, ¿no? Pero, en fin, en ese caso se impuso condena, se revisó esto por la Corte de Apelación y se mantuvo esta sanción, por el mismo tipo penal. Ahí, naturalmente, hay una cuestión que cae dentro del ámbito de los jueces, nuestro concepto, en cuanto a subsumir o no estos escenarios, ¿no? En este caso, nosotros no tenemos una posición oficial respecto de la imputación en profesores de colegios particulares o públicos, en este sentido. La discusión gira bastante en torno a la forma en que se han desarrollado los hechos y cómo se entienda, en definitiva, el cumplimiento o la calidad de funcionario público o la función pública que se está ejerciendo en ese escenario. Pero, insisto, es una determinación que, claro, está en este caso fuera, digamos, de la discusión que tenemos planteada precisamente aquí, que recae sobre cualquier vejación injusta como expresión en este caso, y lo otro ya corresponde a una determinación en nuestro concepto del órgano jurisdiccional ordinario, ¿no es cierto?, en cuanto a si subsume o no, en este caso, la función que está llevando a cabo la persona incriminada en el tipo penal del que se está haciendo uso. Eso. No sé si el ministro Bertelsen quisiera una mayor precisión respecto a la igualdad ante la ley. ¿Usted, abogado, desearía agregar algo? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No siendo así, se da por concluida la vista de la causa. Si tienen minutas de alegato, por favor les pediría la dejaran en poder del relator.